Muy buenos días, apreciables amigos y hermanos que nos escuchan por este medio. Dios les bendiga. Paz a vosotros, mis amados hermanos, de este bendecido grupo edificados en la palabra. Que nuestro Dios llene nuestros corazones, mis amados hermanos, con su inmenso amor. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Es un gran privilegio, mis amados hermanos, poder abrir nuestros ojos y ver un nuevo día que nuestro Dios nos regala. Demos gracias por medio de la oración, mis hermanos, y en lo cual les pido que me acompañen. Oremos, mis hermanos. Bendito y amoroso Padre Celestial, en esta hermosa mañana donde el manto de la noche, Señor, se ha apartado, dando lugar a un nuevo amanecer. Gracias, mi Señor, gracias te damos en esta hermosa mañana por el gran y hermoso privilegio que nos das, Padre, de poder compartir tu divina palabra. Padre, seas tú poniendo cada palabra en nuestros labios. Úsanos como un instrumento de tu labranza, Padre Celestial. Padre, te suplicamos que seas tú abriendo nuestro entendimiento. Sabemos, mi Dios, que por nuestros medios jamás lo podemos hacer. Danos sabiduría a nosotros, Padre, para poder compartir con nuestros hermanos estas hermosas enseñanzas, Señor. Gracias, mi Señor, sabemos que sin ti nada podemos hacer, Señor, y es por eso que nos abandonamos en tus divinas y poderosas manos, Señor. Todo esto te lo agradezco, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, ya nos encontramos en la 10ª semana compartiendo estas hermosas enseñanzas, mis hermanos, del Evangelio de Juan. Y como título principal que ha tenido es El Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan. Ese ha sido nuestro título principal de estas semanas que hemos compartido con ustedes, mis hermanos. Para hoy, viernes 17 de noviembre del 2023, nuestra reflexión lleva por título La obra del Espíritu Santo. Nuestros textos bíblicos para esta reflexión, mis amados hermanos, los encontramos en Juan, capítulo 6, versículos del 7 al 15. Y nos dice así: Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice su palabra. De pecado por cuanto no creen en mí. Vemos, mis amados hermanos, que el no creer en nuestro Señor Jesucristo, aquí nos lo está diciendo de una vez, que es pecado. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis jamás. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Mis amados hermanos, en el desarrollo de nuestra reflexión, primeramente, veremos que nos da la revelación del Espíritu Santo. No nos la da nuestro Señor Jesús. En Juan 14:16, aquí vemos las promesas del Espíritu Santo, mis hermanos.
donde nos dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros, para siempre. Y yo rogaré al Padre para que os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, nos dice en el versículo 17 del capítulo 14. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Qué gran bendición tenemos aquí, mis amados hermanos. Aquí hemos leído, mis hermanos, la promesa del Espíritu Santo, que iba a ser enviado como consolador para que estuviera con nosotros, no para un tiempo, sino que para siempre. Porque aquí nos daba a entender que nuestro Señor Jesús había estado solo un tiempo en la tierra, aquí en la tierra, mis amados hermanos. Pero entonces aquí nos dice que iba a enviar un consolador para que estuviera con nosotros para siempre, ¿verdad? Porque nuestro Señor no podía estar para siempre, mis hermanos. Tenía que regresar de donde había venido, que era del Padre. Y el consolador, que iba a venir, sí era para siempre. Eso es lo que nos da a entender su palabra. Al decir otro consolador, mis amados hermanos, nos da a entender que el que iba a venir haría lo mismo que él estaba haciendo. Porque así como Jesús había sido enviado por el Padre, así el Padre iba a enviar al otro consolador, que también venía del Padre. Solo que en espíritu, mis amados hermanos, es lo que nos da a conocer el evangelista Juan. Así como Jesús consolaba, animaba y ayudaba a sus discípulos, mis hermanos, ayudaba a sus discípulos, así también también hoy, mis hermanos, ayudaba a sus discípulos. Hoy consuela, anima y ayuda a todo creyente. Es una gran bendición, mis amados hermanos. Antes tenían todo eso de parte de Jesús, pero hoy también lo tenemos, mis amados hermanos. Hoy nos consuela, anima y ayuda a todo creyente. Pero para recibir la promesa, esta gran promesa que nuestro Dios nos dice, mis amados, y nos ofrece, mis amados hermanos, hay un gran requisito. Para recibir esta promesa del Espíritu Santo hay un gran requisito, mis hermanos. Nos dice que cumplamos, mis hermanos, esto lo podemos leer en el capítulo 14 y versículo 15. Es muy interesante este versículo para todo creyente, mis amados hermanos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces nuestro Señor dice, yo rogaré al Padre para que envíe al Consolador. Y estará con vosotros, no un tiempo, dice, para siempre. El Espíritu de verdad, no todo el mundo lo podrá recibir, porque no lo ve, ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros, dice, si le amamos y guardamos sus mandamientos, mis amados hermanos, al guardar sus mandamientos y al amarle, mis amados hermanos, es porque estamos en Él y Él está en nosotros, mis amados hermanos. Esto es lo que nos dice. Tenemos una gran garantía, mis hermanos. Esa garantía y esa seguridad lo vemos en el versículo 21 de Juan 14, mis hermanos. Y nos dice,
Y nos dice, y nos recalca de nuevo, mis hermanos, los mandamientos, porque nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Amén. Vemos, mis hermanos, perdón, cuando dice, y me manifestaré y me manifestaré. La respuesta de Jesús en el versículo 23 es tan certera, mis amados hermanos, porque nos dice, y me manifestaré. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Esto es lo más hermoso, mis amados hermanos, porque tenemos algo que sí podemos hacer, mis hermanos, porque si nuestro Dios nos lo pide, es porque sí podemos hacerlo. Tomados de la mano de nuestro Dios, todo lo podemos hacer, mis amados hermanos, porque dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y esto es lo más hermoso, mis amados hermanos, y haremos morada con él. Imagínense, mis amados hermanos, lo que nos está pidiendo nuestro Señor Jesús, que le amemos. Y si en realidad nosotros le amamos, es porque vamos a guardar su palabra. Y así el Padre nos va a amar también a nosotros. Y cuando el Padre nos ame a nosotros, mis amados hermanos, vamos a hacer morada con nuestro Señor Jesús y el Padre. Esta fue la respuesta de nuestro Señor Jesús a Judas, mis amados hermanos, pero no el Iscariote, cuando le preguntó cómo se iba a manifestar a nosotros y no al mundo, ¿verdad? Porque así dice que se iba a manifestar a nosotros y no al mundo. El que no me ama, le dijo, no guarda mis mandamientos. Perdón, el que no me ama no guarda mis palabras. Dice mis palabras. Fueron expresadas por Jesús. Estas palabras, mis amados hermanos, fueron expresadas por Jesús. Pero nos aclara en este mismo versículo 24, que la palabra que habéis oído, escuchemos, habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. Es lo que nos aclara aquí nuestro Señor Jesús, que las palabras que nuestro Señor Jesús pronuncia, mis amados hermanos, y que nosotros las oímos, no son de Él, sino que son del Padre que lo envió. Porque así dice en el versículo 25 que ya les había dicho cuando estaba con ellos. En el versículo 26, mis amados hermanos, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad, mis hermanos? A quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amén. El Consolador es el Espíritu Santo, y a quien el Padre enviará, dice, en mi nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Él nos iba a enseñar todas las cosas que Él ya nos había enseñado. Él nos lo iba a recordar, mis amados hermanos. Al decir que el Padre iba a enviar al Consolador, mis amados hermanos, que es el Espíritu Santo, también nos dice que iba a ser enviado en su nombre y que también nos iba a enseñar todas las cosas, o sea, más cosas todavía, mis amados hermanos, y nos iba a recordar todas las cosas que nuestro Señor había dicho o enseñado.
Qué hermosa la obra del Espíritu Santo, mis amados hermanos, en la vida del creyente. Vemos que esta promesa primero fue dada a los apóstoles y se encuentra su cumplimiento en las escrituras del Nuevo Testamento, mis hermanos. El Espíritu Santo es el que nos consuela, anima y ayuda a todo creyente. Aunque para muchos esto crea un conflicto, ya que consideran, mis hermanos, que mejor estaría si Jesús siguiera viviendo en medio de nosotros, que nuestro Señor Jesús seguiría viviendo en medio de nosotros, mis hermanos. Si Él estuviera en este mundo, o sea, en esta tierra, mis amados hermanos, su presencia corporal sería solo en ciertos lugares. Porque nosotros, mis amados hermanos, no quisiéramos que nuestro Señor Jesús estuviera en un solo lugar. También nosotros que necesitamos y quisiéramos tener su presencia, mis hermanos. Si Él estuviera aquí en la tierra todavía, no gozaríamos nosotros absolutamente nada de su presencia porque Él estaría solo en ciertos lugares. Pero en espíritu, mis amados hermanos, está en todas partes y en todo lugar y en todo momento. Esta es una obra eficaz del Espíritu Santo, mis amados hermanos, y una obra en la cual tenemos que agradecerle a nuestro Señor Jesús por haber Él suplicado al Padre que enviara al Espíritu Santo, que enviara a ese Consolador, mis amados hermanos. En Juan 16:7 nos dice, mis hermanos, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a nosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Pero, o sea, a pesar que, como quien dice, mis amados hermanos, cuando dice, pero yo os digo la verdad, como que dice, pero, o sea, a pesar que ustedes están tristes, les digo la verdad, que conviene que me vaya para que venga el Consolador. Mis amados hermanos, ya podemos imaginarnos, aparte de tristeza, se preguntarían ellos, ¿quién va a hacer lo que Jesús hacía con ellos? El Espíritu Santo, mis hermanos, ayuda a todo creyente. Pero en ese momento los apóstoles no podían comprenderlo porque así dice su palabra. Se pueden imaginar, mis amados hermanos, cuando estamos estamos seguros de que sin aquella persona nosotros no podemos hacer nada porque ella es la que nos está guiando. ¿Cómo se sentirían los apóstoles, mis amados hermanos? Sin la presencia de nuestro Dios, ya ellos se la imaginaban. Pero mis hermanos, el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad, dice, y nos da discernimiento para la comprensión de su palabra. Su ayuda, mis hermanos, el Espíritu Santo es quien da a los creyentes la sabiduría y poder. Nos lo dice aquí en Hechos 1:8, mis hermanos. Pero recibiréis poder. Aquí está lo que están, dice, ellos quieren saber. O se les podría, si se les hubiera dicho también, mis hermanos, porque dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo. Esto es lo que nos dice Hechos 1:8, mis amados hermanos. Hay en este versículo algo muy importante, mis hermanos. Y porque dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Al tener ese poder que dice aquí en Hechos
1:8, mis amados hermanos. Al tener ese poder, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, tenemos que ser testigos, dice. Ese es un gran privilegio, mis amados hermanos, de que nuestro Señor Jesús quiere que nosotros seamos testigos, así como nos da el ejemplo de ser testigos en Jerusalén y en toda Judea. Pero nos dice al final, hasta lo último de la tierra. Este es un gran compromiso que nosotros tenemos, mis amados hermanos. Es un gran compromiso que nuestro Dios nos ha dejado. Dice, su nombre el Consolador, el Ayudador del cristiano, mis hermanos, consejero, nuestro abogado fiel, porque siempre está a nuestro lado, mis hermanos. Y también porque mora en nosotros, entonces siempre estará con nosotros y está con nosotros, mis hermanos. El Espíritu Santo, mis hermanos, condena y convence al mundo. Mis hermanos, ¿de qué va a convencer el Espíritu Santo al mundo? De pecados, mis hermanos. De justicia y juicio, lo leemos en Juan 16, del 8 al 11, nos da a entender esto, mis hermanos. Cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia y juicio, perdón. El pecado es la verdad sobre el hombre, mis hermanos. La justicia es la verdad sobre Dios. Juicio es la inevitable combinación de estas dos, mis hermanos. Él convencerá porque el hombre por sí solo, mis hermanos, no puede entender el pecado. No puede entender el pecado, mis hermanos. Justicia y juicio, perdón, sin la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos, no se puede ver. En primer lugar, mis amados hermanos, se nos dice que el trabajo del Espíritu Santo es convencer a los hombres de su pecado. Mis hermanos, el Espíritu Santo condena y convence al mundo. Lo veremos en los versículos del 8 al 11, mis hermanos, de que los condena y los convencerá también del pecado. Cuando una persona entienda verdaderamente su pecado, mis hermanos, reconocerá su posición, su culpa ante un Dios santo, mis hermanos. La certeza del juicio debe hacer que el pecador se dirija al Salvador y se entregue a la misericordia de Dios, mis hermanos, en Cristo. Que se entregue a la misericordia de Dios en Cristo, mis hermanos. Alabado sea el Señor, porque en Cristo la misericordia triunfa, mis hermanos. Alabado sea nuestro Señor. Porque la misericordia, dice, triunfa sobre el juicio. Amén. Y eso, mis amados hermanos, lo leemos en Santiago 2:13. Y nos dice así, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Esto lo dice en Santiago 2:13, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que triunfa aquí, mis amados hermanos? El juicio, pero con la misericordia. Salmos 7:11 nos dice, Dios es juez justo. Y así es, mis amados hermanos. No es un juez injusto, sino que Él es un juez justo. Y Dios está airado, mis amados hermanos. Dios está airado. Aquí lo dice su palabra. Dios está airado contra el impío. Y no solo de vez en cuando, mis amados hermanos, sino que dice, está airado contra el impío todos los días. Cuidémonos, mis amados hermanos. El Espíritu Santo nos convence del pecado. Convence a las personas de sus propios pecados y de la realidad de que
enfrentarán el juicio final, mis hermanos. Esto lo hace por medio del Espíritu Santo, que Él es el que nos convence del pecado y nos hace que nos convenzamos de los propios pecados, mis hermanos, y de la realidad que tenemos que enfrentar en el juicio final. Esto lo hace el Espíritu Santo, mis hermanos, pero ¿para qué lo hace? ¿Para qué hace esto el Espíritu Santo, mis amados hermanos? Para que se vuelvan a Cristo y sean salvos. Mis hermanos, cuando nos sentimos mal por algo que hemos hecho, decimos, mi conciencia no está tranquila, me siento mal. Tengo que pedir perdón. Mis amados hermanos, es nuestro Dios que por medio del Espíritu Santo nos está redarguyendo, mis hermanos. Esta es una gran bendición, mis hermanos, y en lo cual lo debemos de obedecer o debemos hacerle caso a nuestra conciencia. Hoy vemos quién es nuestra conciencia, mis amados hermanos. Cuando nosotros sentimos mal y decimos, no puedo estar tranquila porque hice tal y tal cosa y no está correcto, es nuestra conciencia la que está hablando. Pero hoy nos damos cuenta, mis amados hermanos, quién es esa conciencia que nos habla. Y muchas veces, mis hermanos, no escuchamos a nuestra conciencia. O sea, no escuchamos al Espíritu Santo que nos está hablando. Porque no queremos, en primer lugar, humillarnos ante nadie. No queremos humillarnos, ir a pedir perdón. Pero no nos damos cuenta, mis amados hermanos, que es el amor de Dios el que nos está haciendo que nosotros nos sintamos mal. Es el amor de Él por medio del Espíritu Santo. Así es como el Espíritu Santo, mis amados hermanos, convence a las personas de su propio pecado. Y es realidad, mis hermanos, es realidad que nunca sentimos. O es decir, es una realidad que nunca sentimos culpa de nuestros pecados. Pero esa convicción nos alerta, mis hermanos, cómo no estar agradecidos con nuestro Padre Celestial al haber enviado al Consolador. Mis hermanos, esta obra del Espíritu Santo, el incrédulo comienza, mis hermanos, la obra del Espíritu Santo en el incrédulo comienza en convencerlos de su rebelión contra nuestro Dios. Esto lo hace a través de la conciencia, sacando a la luz su pecado y a la maldad, mis hermanos. Todo esto lo hará con miras a la salvación de cada uno de nosotros. No, eso es para nuestra salvación, mis amados hermanos. No es fácil llegar a las ideas erróneas que el mundo tiene en cuanto al pecado, mis hermanos. No es fácil. Si no fuera porque el Espíritu Santo convence a cada pecador en forma individual. Ninguna persona llegaría a verse pecadora, mis hermanos, y tampoco se convertiría ninguno al cristianismo, mis hermanos. El Espíritu Santo, mis hermanos, convence de justicia porque se demuestra la justicia de Jesús. Es ascendido como el Señor de juicio, porque Jesús condenó a Satanás, mis amados hermanos. Aunque el hecho de que Jesús muriera, mis amados hermanos, clavado en la cruz, muchos lo interpretan como una victoria para el diablo, mis hermanos, pero están muy equivocados, mis hermanos.
Aquí es donde es juzgado el príncipe de este mundo, mis hermanos. Al morir nuestro Señor clavado en la cruz, mis hermanos, fue ahí donde éste sufrió su derrota, porque a raíz del sacrificio de Cristo, Satanás perdió todo su poder, todo el poder que tenía para acusar a los pecadores, perdón. El poder que tenía Satanás, mis amados hermanos, para poder acusar al pecador. Desde entonces, cualquiera que acuda a Cristo, mis amados hermanos, con una fe genuina, será liberado de sus pecados y de la condenación. En Colosenses 2, 13 y 15 nos dice, mis amados hermanos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonaos todos los pecados, perdonándonos todos los pecados, mis amados hermanos. Qué hermoso versículo, mis amados hermanos, Colosenses 2, 13, 15, porque dice, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de nuestra carne, mis hermanos, pero nuestro Dios nos dio vida juntamente con él al resucitar, mis amados hermanos, y perdonó, nos dio vida a nosotros al morir nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, mis amados hermanos, y él perdonó nuestros pecados, y nosotros juntamente con él, mis amados hermanos, nos dio vida. Qué gran bendición, mis amados hermanos, perdonando todos nuestros pecados. En el versículo 14 de Juan nos dice, mis amados hermanos, dice, anulando, nos dice en el versículo 14, se los leo de nuevo a mis amados hermanos. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Qué gran bendición, mis amados hermanos. Y despojando a los principados y a las potestades, los inhibió, y públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí vemos estos versículos tan hermosos, mis amados hermanos. Vemos dónde todo lo que tuvo que sufrir nuestro Señor Jesucristo para perdonar nuestros pecados. Y Él no solo perdonó nuestros pecados, mis amados hermanos, aquellos pecados que eran contrarias, dice, y las quitó en medio de nosotros, clavándolas en la cruz. Y no solo eso, mis amados hermanos, y despojando a los principados y a las potestades, los inhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, amén, mis amados hermanos. Mis hermanos, la sangre de nuestro Señor derramada en la cruz quebrantó el poder de Satanás. El Espíritu Santo guía a los creyentes, mis amados hermanos, diciendo la verdad. Lo veremos en los versículos 12 y 13, y dice, así como el Espíritu Santo guió a los apóstoles, mis amados hermanos, a fin, mis amados hermanos, de que en el camino para que nos guió en el camino de la verdad, así nos guiará a todos a la verdad. Es algo más que conocer, mis hermanos, la verdad, pues indica que la presencia de
la presencia de nuestro Dios es un guía interior, mis amados. Tenemos un guía interior. Hay la presencia de un guía interior, mis amados hermanos. Es una gran bendición el Espíritu Santo que nuestro Dios ha enviado para todo creyente. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, nos va conduciendo a toda la verdad. Es la misión del Espíritu Santo que le ha dado es más bien, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo nos conduce a la verdad, a toda verdad, esa es la misión del Espíritu Santo que le ha encomendado, se le ha encomendado, mis amados hermanos. En Juan 5:19 vemos algo muy hermoso, donde nos dice que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, mis hermanos. Este versículo lo vamos a tener muy en cuenta. En Juan 16:13 vemos algo parecido. Hay diferencia. Aquí el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Aquí vemos la diferencia, mis amados hermanos. Porque en Juan 5:19 nos dice que no, el Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre. Aquí no, el Espíritu Santo, mis amados hermanos, no va a hacer nada, o es decir, nos guía a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Aquí Él escucha. Y en cambio, en nuestro Señor Jesús, el Hijo no hace nada por sí mismo. Él hace solo lo que ve hacer al Padre. Y aquí es lo que el Padre y el Hijo Él escucha de ellos. Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Mis hermanos, el Espíritu Santo siempre concuerda con la palabra de Dios, porque no habla por sí mismo, sino de común acuerdo con el Padre. Pues Él lo envió, mis amados hermanos. Y también los une la naturaleza divina. El Espíritu Santo nos demuestra las cosas por venir. El Espíritu Santo les daba a conocer, mis hermanos, a los apóstoles, dándoles espíritu de profecía. En nuestros tiempos, mis amados hermanos, lo hace saber por medio de las Sagradas Escrituras, siempre siendo guiados nosotros por el Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo glorifica al Padre y toma las cosas de Jesús y las muestra a los creyentes, mis hermanos. En el versículo 14 y 15 de Juan 16, mis amados hermanos, nos dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Qué hermoso. Aquí vemos, mis amados hermanos, quién glorifica, ¿verdad? Porque dice que va a tomar de lo mío y os hará saber. El Espíritu hace que las verdades y las virtudes de Cristo, mis hermanos, sean proclamadas e imitadas también, a fin que resplandezca más y más. Todo lo que el Espíritu nos enseña, mis hermanos, lo saca del tesoro de la verdad y gracia de Jesús, de los tesoros, mis hermanos, de sabiduría y conocimiento. En Colosenses 2 y 3 nos dice, mis amados hermanos, capítulo 2, versículo 2 y 3 nos dice: para que seáis consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar
alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice su palabra. Es por eso, mis hermanos, que dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Hijo no podía hacer nada, mis hermanos, o sea, enviar el Espíritu Santo sin la presencia del Padre. Al ascender Jesús es cuando el Padre da al Consolador, o sea, es decir, envía el Espíritu Santo. Amén, amén, mis amados hermanos, demos gracias a nuestro Dios por ese gran Consolador que nos dio. Es un gran privilegio tener ese gran Consolador con nosotros que nos guía en todo momento y en todo lugar para dar a conocer la verdad. Les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria, mis hermanos. Amantísimo y eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias, Padre Celestial, por la bendición, Señor, de poder compartir tu palabra. Gracias, Padre Celestial, te pido, mi Dios del cielo, que tú seas abriendo el entendimiento a todos los que escuchan, Padre Santísimo. Seas tú tocando esos corazones, Padre Santo, y que aquella semilla, Señor, que tú implantes en aquellos corazones por medio de tu palabra, mi Señor, que germinen a tu tiempo, Padre, porque tu tiempo es perfecto, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por haber enviado, Señor, al Consolador, aquel Consolador que nos guía, Señor, que es el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santísimo, porque tu palabra nos guía, Señor, para poder comprender todas aquellas grandezas que tú has hecho para cada uno de nosotros, para cada creyente, para que seamos guiados, Padre Celestial, y para que no hablemos en vano ni palabras vanas, Padre Celestial, sino que hablemos, Señor, la verdad para que edifique a todo cristiano, Señor. Gracias, Padre Celestial, te estoy infinitamente agradecida. Te pido, mi Dios, que tú bendigas a este hermoso grupo, edificados en la palabra. Bendice a nuestro hermano Edwin Balseca, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la sabiduría, el entendimiento que le has dado a tu Hijo, Señor, para poder guiar este grupo. Nos ponemos en tus divinas y poderosas manos, Señor, que tú seas guiando a todo expositor, a todos mis hermanas de oración, Padre. Te las pongo en tus manos. Si alguien está enfermo, Padre Celestial, tú pongas tu mano sanadora sobre cada uno de ellos. Bendice la vida espiritual de cada uno de mis hermanos expositores y mis hermanos oyentes. Todo esto te lo pido y te lo agradezco, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos, bendecido día. Muy buenos días, apreciables